Muy buenos días para todos. Vamos a darle inicio puntual a la actividad que tenemos programada para el día de hoy. Vamos a darle inicio al webinar informativo en el que vamos a estar compartiendo estrategias de ahorro en sistemas HVAC a través de gestión energética y ciencia de datos. Antes de comenzar, queremos compartirles algunas recomendaciones y agradecerles a las personas que nos acompañan de diferentes países. En el registro tenemos personas que se registran desde Chile, Estados Unidos, México, Perú, muchas ciudades de Colombia, en fin. Queremos darle las recomendaciones y es que para el desarrollo de la conferencia les sugerimos a aquellas personas que tengan algunos inconvenientes de conexión. En el caso de la realización, nosotros vamos a proceder a subir el contenido al canal de YouTube. No vamos a compartir la presentación por respetar el derecho de autor de cada uno de los panelistas el día de hoy, pero sí subimos la grabación al canal de YouTube para que por favor estemos atentos en la tarde de hoy. Las preguntas que tengamos con los diferentes panelistas que vamos a estar presentando el día de hoy, las vamos a poder escribir mediante el chat y una vez terminemos la intervención de cada uno de ellos, vamos a responder todas las preguntas que se nos sean posibles. Me presento, mi nombre es Melissa Sarmiento y soy la coordinadora de formación y proyectos especiales de ACAIRE. También nos acompaña en el chat y en la logística del evento mi compañera María Alejandra Pulgarín, quien también es coordinadora de formación y proyectos. A continuación, quiero darle la bienvenida a nuestros panelistas de hoy. Nos acompaña el ingeniero Alex Barraza, él es ingeniero mecánico, especialista en máquinas HVAC y magíster en gestión energética con enfoque en identificación y evaluación de factibilidad de proyectos para la consecución de ahorros energéticos, aplicación de tecnologías, auto y cogeneración en la industria, oil, gas, HVAC y refrigeración, aplicando analítica de datos con Python, Excel y Tableau. También nos acompaña Carlos García, quien es ingeniero mecánico especializado en estadística aplicada. Trabaja actualmente como gestor energético, realizando caracterizaciones de procesos e identificación y evaluación de proyectos de eficiencia energética, desarrollando modelos analíticos para los sectores de oil, gas y HVAC. Y finalmente, también se encuentra en el panel del día de hoy el ingeniero Sebastián Consuegra, quien es ingeniero electricista, ingeniero electrónico, especialistas en soluciones IoT para procesos industriales, servicios públicos, oil, gas, el sector de HVAC y refrigeración, realizando desarrollo y diseño de arquitecturas de comunicación, procesamiento y visualización de datos. Bienvenidos, ingenieros, los dejo con la audiencia. Buenos días. Carlos, por favor, pasa a la siguiente diapositiva. Voy a apagar el micrófono por temas de conectividad. Perdón, el video. Bueno, Amazon, las redes sociales, Airbnb, Uber, Netflix y el teletrabajo hacen parte de todo esto que llamamos transformación digital y ha traído como consecuencia el crecimiento exponencial de datos. Como por ejemplo, imagínense que tenemos una computadora de 1000 gigabytes, lo que equivale a 1 terabyte. Los grandes estudiosos de la ciencia de datos manifiestan que para el año 2025 habrá 175.000 millones de terabytes en información. ¿Dónde ponemos 175.000 millones de computadores de 1000 gigas? Ahora ustedes se preguntarán, bueno, esta persona que ni saluda nos da un dato random acerca de qué tanta información habrá en el 2025. Y esta es una charla de gestión energética y ciencia de datos en el sector GIVAT más R. Les cuento que esto es muy relevante porque el crecimiento en la generación de la información no solo aplica para el entretenimiento y viajes. El sector industrial, hospitalario, terciario, oil and gas, entre otros, no son ajenos a esta realidad. Por ende, los sistemas que funcionan en estos sectores también generarán información y dentro de estos sistemas nos encontramos con los equipos GIVAT más R. Adicionalmente, también hemos escuchado durante muchos años sobre el cambio climático, cómo debemos cuidar nuestro medio ambiente para dejar un mejor mundo a nuestros hijos.
Y también se habla mucho de transición energética, descarbonización y gestión energética. Ahora nos preguntamos, ¿todos estos términos tienen alguna relación? ¿Qué tiene que ver los equipos Hibat más R con el Big Data? ¿Podemos hacer un proyecto que involucre ahorro de energía y IoT en los sistemas Hibat más R? Bueno, digamos que parte de estas respuestas las estaremos dando en los próximos 45 minutos. Siguiente, por favor. Ahora sí, buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar. El día de hoy vamos a hacer un barrido para explicar los diferentes puntos. Por favor, un clic. Estaremos hablando un poco de qué es gestión energética y ciencia de datos para aterrizar conceptos básicos. Mostraremos algo de ciencia de datos con modelos predictivos. Presentaremos cómo podemos identificar medidas de ahorro a través de la ciencia de datos. Haremos una presentación también de cómo se le puede hacer seguimiento a estos ahorros y evaluar el desempeño de un sistema Hibat. Tocaremos un poco de beneficios tributarios en el sector de gestión eficiente de la energía. Y por último, veremos un caso de aplicación. Listo. Ahora, rápidamente, para aterrizar, ¿qué es la gestión energética? Si nos vamos a la definición de la ISO 50001 en el numeral 3.22, un sistema de gestión de energía es un conjunto de elementos de una organización interrelacionados para establecer una política energética, objetivos, metas energéticas, planes, acción, procesos para alcanzar estos objetivos y metas energéticas. Esto a grosso modo no se entiende mucho. Sin embargo, para comprender bien qué es la gestión energética, vamos a tomar una definición que hace alusión a la eficiencia energética. Entonces, ¿cómo definimos la eficiencia energética? La eficiencia energética la definimos como la relación entre la producción o servicio y el gasto de energía necesario para obtenerlo. Un ejemplo claro de qué es eficiencia energética sería la relación que hay entre los BTU hora generado por una unidad y su consumo de energía. Entonces, ¿cómo definimos la gestión energética teniendo en cuenta el concepto de eficiencia energética? La gestión energética sería la administración eficiente del uso de la energía. Y para esto debemos identificar qué impacta en mi eficiencia, cómo puedo predecir mi consumo, qué herramientas puedo utilizar para monitorear mi eficiencia energética y cómo puedo optimizar el consumo de energía de mi sistema. Hay otras actividades adicionales que hay que realizar, pero a grosso modo estas son las más relevantes. La idea es que con el desarrollo del webinar podamos ver cómo podemos responder con la ciencia de datos a cada una de estas incógnitas. Siguiente diapositiva. Aquí rápidamente les presento el primer balance de energía útil para Colombia, que lo realizó la UDME en el año 2019. Podemos observar que para el sector residencial, el principal consumidor de energía son los equipos de refrigeración y acondicionamiento de aire, que ocupa el 48% del consumo de energía. Y para el caso del sector terciario, también. Y en el caso del sector terciario, el consumo de energía representa el 32% del consumo. ¿Por qué menciono esto? Porque la gestión energética no solamente es un tema ambiental, también puede considerarse un tema que puede traer beneficios económicos. Y si dentro de nuestro pareto de consumo, quien más consume energía son los sistemas Hibat, es un foco al cual debemos apuntarle para poder hacer gestión. Más adelante veremos cómo esto se ve reflejado en dinero. Siguiente diapositiva. Bueno, dejo a mi compañero Carlos. Gracias, Alex. Ante todo lo que comentaba Alex, nos nace entonces una necesidad de tener que manejar tanta información que va creciendo y que estamos capturando en tiempo real, ya no solamente en procesos ajenos a la industria, sino que todo este crecimiento ha llegado a la parte industrial y es cuando tenemos lugar a la industria 4.0, a la cuarta revolución industrial. Entonces, nos nace una necesidad de administrar toda esa información, de utilizarla, de sacarle provecho, y es ahí cuando nace la ciencia de los datos. La ciencia de datos, que pues en inglés es Data Science, es la disciplina que convierte los datos en un conocimiento útil. Básicamente, lo que se busca es en una gran cantidad de información que podríamos ver representada en esta nube, encontrar, extraer y hacer
brotar de allí unos patrones que sean interesantes, que sean salidas de uso o de valor agregado para nuestro proceso. Entonces, esto incluye técnicas que han crecido como lo es minería de datos, machine learning, analítica predictiva. Está muy relacionado con el campo estadístico porque pues todo esto de información lo podemos manipular de una mejor manera a través de la estadística. Entonces, esta necesidad es algo que nos da a nosotros como profesionales, y tenemos la capacidad de poder procesar toda esta información, un valor agregado en la industria que nos desempeñemos. En el caso aquí de procesos HBAC, tenemos la necesidad de poder capturar estos datos y tomar valor agregado. Aquí, pues las aplicaciones principales en este contexto están enfocadas a predecir fallas en los equipos, reducir las emisiones de CO2 que estamos emitiendo, también lo que es caracterizaciones de sistemas, lo que está relacionado con caracterizar desempeños energéticos de los procesos para optimizarlos, identificar modos de operación que sean más eficientes que otros. Entonces, a partir de toda esa información que tomamos de sensores, de medidores, podemos darle un uso final para representarlo en una manera un poco más visual ante la compañía. El Data Science tiene un camino, una estructura bien marcada, la podemos ver en la parte inferior. Cuando hablamos de Big Data nos asociamos a grandes masas de información que pues las tenemos disponibles o las recopilamos, pero previo a esto debemos tener una pregunta de investigación: ¿qué es lo que yo quiero hacer con mi información? Entonces, a partir de allí yo debo tomar esa información, clasificarla. Si ponemos el ejemplo de un proceso acá en HBAC, podemos tener que yo quiero conocer cuál es el consumo energético o el desempeño energético óptimo del rack de compresores que tengo en un cuarto frío. Entonces aquí podríamos hablar de que, bueno, mi pregunta-respuesta está enfocada a conocer el desempeño energético. Voy a clasificar las variables que tengo, voy a tener muchas variables, estamos hablando de temperaturas de entrada, temperaturas de salida, presiones de descarga, presiones de baja, podemos hablar de su enfriamiento, sobrecalentamiento, poder clasificarlas y saber cuáles puedo controlar, cuáles no puedo controlar, hacer un análisis de cada una de ellas, pasarlas por algoritmos estadísticos, algoritmos matemáticos que se pueden programar también, y a partir de allí tomar decisiones. Esas decisiones producto del modelamiento que yo he hecho anteriormente me van a dar un valor agregado, un conocimiento que no tenía previamente. Entonces, de este modo, pasamos a un concepto que son los modelos predictivos. Existen diversos tipos de modelos predictivos. Como tal, la definición la podemos ver en un grupo de datos, por ejemplo, el que vemos acá en esta gráfica, donde tenemos una línea de tendencia verde que se va tratando de ajustar a los valores que se encuentran en los puntos. Entonces, el modelamiento no es más que tener la forma de unos datos a través de una ecuación, de un modelo matemático que nos permita caracterizarlo, que nos permita predecir su conocimiento, su comportamiento, con el fin de, en futuros escenarios, tomar decisiones o anticiparnos a lo que podría suceder. Entonces, hay diversos tipos de modelos predictivos, hay modelos de regresión. Los de regresión son aquellos que nos permiten tomar de salida como una variable continua. Estaremos hablando de una variable numérica. Un ejemplo, en la vida cotidiana, cuando queremos, digamos, estimar el costo de una habitación o de una casa que estén arrendando en algún lugar de la ciudad, nosotros como entrada debemos tener algunos parámetros como el estatus socioeconómico en que se encuentra el lugar, el número de habitaciones, el número de baños que puede tener, el tamaño del lugar, y de esta manera construimos un modelo que nos permite hacer una estimación de cuánto podría ser ese costo. Aquí aplicados en el tema industrial, podríamos representarlo fácilmente como que en el eje X, aquí podríamos tener las toneladas de refrigeración de un chiller, por ejemplo, y en el eje Y tenemos su consumo energético. Entonces, conocemos una característica del proceso que es a tantas toneladas de refrigeración debería tener un consumo energético de tanto, y eso me sirve como una referencia para poder a partir de allí hacer mejoras en mi proceso.
Esa es la idea central de estos modelos predictivos y que pues en la industria la gran mayoría los podemos modelar de manera sencilla a través de una regresión lineal, sea de una sola variable, como en este caso estábamos hablando de toneladas de refrigeración, o sea multivariables agregando otras variables que sean de interés y que también sean relevantes. Es muy común ver la temperatura ambiente, de pronto cuando no podemos controlar una temperatura de cuarto también la podríamos agregar allí. Entonces, hay otros tipos de modelamiento, no solamente el lineal. Hay unos en los que los datos no tienen una línea recta, sino la línea curva, y se intenta buscar un modelo que pueda ajustarse sobre esos puntos. Entonces, así como vemos en estas gráficas, hay una línea roja en esta gráfica de acá que intenta acomodarse a la curva que tienen los datos, ¿sí? Estos son los modelos de regresión, los modelos de clasificación, los vemos acá a la derecha, donde tenemos una dispersión de puntos y mediante los algoritmos matemáticos se encuentran similitudes entre cada uno de los puntos y se permiten clasificar, de ahí viene su nombre. Entonces, este algoritmo, por ejemplo, encuentra que todos estos puntos de acá amarillos tienen algo en común que los hace particulares. Estos azules tienen algo en común y así sucesivamente. Ya de aquí también podemos ver ejemplos un poco más robustos, donde de pronto no se ve tan clara la diferencia entre los grupos, pero aquí vemos un grupo rojo y un grupo azul, que pues se trata de predecir en qué clúster debería pertenecer o a qué lugar debería pertenecer cada uno. Es de importante saber que esto se hace a través de matemática, programación, y como lo hace en una máquina, entonces se utilizan lenguajes de programación. Los más comunes son R y Python. Entonces es un lenguaje que en el futuro, que no está muy lejos, estamos hablando del presente más bien, debemos tener por lo menos todos los profesionales la capacidad de interactuar con las máquinas, de poder hablar el lenguaje de programación, así como hablamos otros idiomas, sea inglés, francés, portugués. También debemos tener la capacidad de conversar con una computadora a través del lenguaje de programación para tener un valor agregado en nuestras competencias como profesionales. Entonces, quizás después de todo lo que les comenté, estamos como esta imagen mirando un montón de modelos matemáticos, información que no sabemos qué hacer con ella, pero realmente no es tan así. Cuando tenemos una metodología estructurada, podemos identificar y saber de que tenemos una guía por donde trazar el camino para poder solucionar los problemas. Entonces, ante un ejemplo que estábamos viendo de que tenemos una gran cantidad de datos, de todas esas variables que podemos recoger en un proceso, sea de refrigeración o de climatización, existen una manera de identificar las medidas de ahorros. ¿Cuál es esa manera? A través de la técnica y operacional que nos va a dar la experiencia que ya se tiene de tantas veces que hemos operado el proceso, y esto se puede apoyar en la analítica de datos. Esta analítica de datos pues me va a cuantificar qué tan bueno o qué tan malo es el análisis que estoy realizando a través de métricas estadísticas o representaciones gráficas que permitan hablar un poco más que un montón de puntos, ¿sí? Entonces, es muy importante saber de que la técnica y la experticia de las personas que son veteranas en el tema de los procesos es un insumo demasiado valioso al momento de identificar oportunidades de ahorro, pero ante la creciente demanda de información y el crecimiento exponencial que estamos teniendo, no podemos darnos el lujo de esperar a que una persona aprenda durante 5 o 6 años para conocer muy bien el proceso. Entonces es ahí donde entran técnicas de Machine Learning, que es de aprendizaje autónomo, donde le damos un montón de información a unos algoritmos y ellos tienen la capacidad de predecir cómo son esos comportamientos. Entonces, de este modo, nos apoyamos en el Machine Learning con la experticia de las personas que ya son conocedoras del proceso y que tienen mucho dominio sobre el tema. Las medidas de ahorro básicamente las podemos clasificar en tres: operacionales, de mantenimiento y tecnológica. Las operacionales están asociadas a temas de la operación diaria, como su nombre lo dice. Podemos hablar de implementación de controles para ajustes de frecuencia, ajustes de set point. Hablamos también de regulación de flujo de agua, por ejemplo, en manejadoras, a través de válvulas proporcionales, válvulas de 3 vías, válvulas de independiente presión, control flotante por temperatura de condensación y evaporación,
Las de mantenimiento son asociadas a temas de cómo estoy cuidando el equipo, haciendo limpieza a los condensadores, evaporadores, limpieza de filtros, de rellenos, el tema de alineaciones en bombas, en ventiladores, aspersores en las torres de enfriamiento, por poner otro ejemplo. Y en el tema tecnológico es cuando, bueno, por alguna razón ya los equipos se encuentran en mal estado, pues hacemos reemplazo de ellos. Entonces puede ser el tema de cambio de equipos, compresores, ventiladores, chillers, serpentines, o podemos hablar también de implementación de tecnologías como variadores de velocidad para hacer más eficientes los procesos. Entonces, esta identificación de medidas, vamos a hacer un ejemplo de cada una de manera rápida. Voy a mostrarle lo que sería la salida de la implementación de toda esta analítica de datos. El procedimiento pues se nos hace un poco extenso para presentarlo en tan poco espacio, pero la idea es que nos llevemos una idea de qué es lo que podríamos llegar a hacer con la analítica de datos. Entonces, aquí como está un ejemplo, tenemos una dispersión de puntos y una línea que sería mi línea de regresión. Este es mi modelo predictivo. Entonces tengo en el eje X la demanda en toneladas de refrigeración, en el eje Y tenemos la energía que demandaría este proceso a cada uno de estos niveles de demanda, y vemos que hay una variabilidad en el eje Y. Para 90 toneladas de refrigeración tenemos consumos energéticos que van desde aproximadamente 65 kilovatios hora hasta aproximadamente 80 kilovatios hora. Una dispersión en el eje Y para las mismas toneladas de refrigeración. A través de la analítica de datos, yo puedo identificar qué es lo que está haciendo este sobreconsumo o este ahorro por debajo. Yo digo que yo debería estar consumiendo lo que está en la línea, pero a veces tengo por encima y por debajo. Entonces aquí, ya después de toda la magia que hace la analítica de datos, encuentro una variable que me permite segmentar la información, que por encima de esa base o esa referencia estoy consumiendo mayor energía, y por debajo estoy consumiendo menor energía para las mismas condiciones. En este caso de ejemplo, 90 toneladas. Esta variable que se colorea los puntos desde la tonalidad roja hasta la tonalidad verde está asociada con el set de la temperatura en la que estoy controlando mi equipo. Aquí hacemos ejemplo de un sistema de climatización donde tenemos el set de temperatura que estamos colocando, alrededor de 17 grados, son 63 grados Fahrenheit, 73 vienen siendo unos 22, 23 más o menos, y yo tengo el set de confort en 21 grados, 21, 22 grados lo tengo. Entonces, cuando yo pongo por debajo el set de esos 22 grados, puedo tener la misma demanda en toneladas de refrigeración, pero estaría haciendo consumos más altos. Esto se da porque al tener una temperatura de recinto que es un poco más baja, el evaporador va a tender a bajar la temperatura de evaporación también. Entonces, por ende, también baja la presión. Entonces, si la condensación se mantiene a presión constante, entonces vamos a tener un delta de presión que va a ser mayor, y por lo tanto esto se traduce en un mayor trabajo, una mayor demanda de potencia en el compresor, y esto representa un mayor gasto energético. Este es el efecto del set point, y pues por esta medida podríamos ahorrar hasta 15% del consumo energético. De este modo, como creamos un modelo predictivo y podemos encontrar variables relevantes, también tenemos otro ejemplo que sería de mantenimiento, en el cual vemos el efecto de la temperatura de condensación. Aquí vemos un ejemplo en el que vemos otro modelo predictivo de manera lineal. Vemos un desempeño. Este desempeño está asociado a cuánta energía consumo en exceso hacia la derecha o cuánta energía estoy ahorrando hacia la izquierda en negativo. Los valores de la temperatura de condensación, y vemos de que hay una tendencia en que cuando aumenta la temperatura de condensación estoy ocasionando sobreconsumos o consumos en exceso de energía. Cuando se encuentra en valores bajos estoy teniendo ahorros de energía. Entonces esto lo podemos hacer mediante algunas técnicas como es el QSUM, que es una suma acumulada de ahorros o de la variable que esté de interés, y vemos relaciones entre ellas. En el color oscuro vemos el QSUM en la parte izquierda, este es el QSUM de energía, y en la parte derecha vemos el QSUM en la variable. El QSUM no es más que una alcancía en la cual vamos colocando el ahorro de un día, del otro día, del otro día, y de esa manera va creciendo. Si no estoy teniendo ahorros y por contrario estoy sobreconsumiendo, pues va a ir la tendencia hacia abajo. Entonces, de este modo vemos relaciones que cuando la variable tiende a subir,
pues el desempeño energético tiende a subir también. En este caso, pues es sobreconsumo la parte de arriba porque voy incrementando los sobreconsumos y hacia abajo voy restando. Entonces, de esta manera identificamos de que el impacto, cuando controlamos esta variable de temperatura de condensación por debajo de los valores que establecemos como límites eficientes, encontramos ahorros de energía en esta zona. Esto se evidencia pues en una parte de un seguimiento posterior. Esta es la misma gráfica anterior, solo que con un mes después de que finaliza nuestro periodo base, y vemos que el impacto de tener esta variable en esta zona de control nos ocasiona tendencias a disminuir nuestro consumo energético, lo que mejora el desempeño energético. Ya para finalizar en esta parte de identificación de medidas, nos encontramos con la parte tecnológica, en la cual si pues el equipo a través del tiempo se va desgastando, va teniendo pérdidas de eficiencia, sea también un desgaste acelerado por falta de mantenimiento o un mantenimiento inadecuado. Esta rata en la que se va creciendo el índice de consumo, que no es más que los kilovatios que necesito consumir para producir una tonelada de refrigeración. Con estas curvas podemos hacer comparaciones entre cada uno de las condiciones en que se encuentran los equipos al pasar los años. Tenemos un equipo nuevo con menor de un año, su índice de consumo va a ser el óptimo, el más bajo. Sin embargo, cuando va pasando el año, 7, 4 años, 10 años, vemos que este índice de consumo va a ser mayor. Es decir, para producir 100 toneladas de refrigeración, por poner un ejemplo, aquí cuando estaba nuevo lo tenía en 0.7 y cuando al pasar del tiempo puede estar en alrededor de 1.7. Entonces estamos aumentando 1 kilovatio por cada tonelada de refrigeración y es cuando podemos tomar acciones de ver qué es más viable, si hacer un reemplazo de equipo ahora mismo o continuar con esa mala práctica o con ese costo operativo en exceso de poder tener un equipo más eficiente y que pueda rendir de mejor manera. Esta es la brecha de la que les estaba hablando, del índice de consumo al pasar del tiempo. Y aquí vemos unos ejemplos de cómo podrían ser las curvas de estos equipos que se encuentran aquí a la derecha que muestran un mal estado al pasar del tiempo, ¿sí? Listo, gracias Carlos. Bueno, buenos días. Yo voy a hablar lo que sería en este caso la sección de seguimiento y evaluación del desempeño energético. Como explicaba anteriormente Carlos, vamos a realizar siempre un seguimiento por medio de la analítica de datos, en donde podamos cuantificar lo que es mi estado de medición y mi desempeño energético en el proceso. Entonces, para el caso de los indicadores de desempeño energéticos, estos deben ser apropiados para la medición y realizar el seguimiento del desempeño energético. Debemos garantizar por medio de indicadores que la calidad de los datos sea fiable y como al mismo tiempo cuantificar que el desempeño energético del proceso permita demostrar una mejora. ¿Cuáles son las mejores? Las anteriormente mencionadas, mejoras por operación, mejoras por cambios tecnológicos y así sucesivamente. Dentro de los indicadores de desempeño energético podemos agruparlos de dos maneras. Siguiente. Para este caso, los indicadores de desempeño energético podemos agruparlos por el lado operacional o por el lado productivo. Por el lado operacional, gráficamente, ¿qué podemos observar? Vamos a tener un modelo base, como explicaba anteriormente Carlos, en el cual se va a cuantificar un indicador que me va a mostrar si mi impacto en el desempeño energético es negativo o positivo. Si estamos por debajo de este modelo base, vamos a tener ahorros de energía y si estamos por encima del modelo base, vamos a tener desahorros. Y este tipo de variación es influenciada por la operación y mantenimiento del equipo. Ahora bien, por el lado productivo, también vamos a contar con indicadores, pero que son influenciados por el nivel de producción. En los niveles de producción tenemos una producción planeada y si nos ubicamos del lado izquierdo vamos a tener un impacto negativo y del lado derecho un impacto positivo. En este caso tenemos un modelo base de lo que es el índice de consumo, que es una relación entre los kilovatios hora por tonelada de refrigeración. Ahora bien, si detallamos estos indicadores, vamos a tener por el lado operacional y por el lado productivo tres tipos de indicadores.
Empezamos con el primero, él es indicador base 100, operacional y productivo, el cual es un cociente entre el consumo de energía esperado y el consumo real. Es decir, si estamos por encima de un 100%, vamos a tener un ahorro de energía, y si estamos por debajo de un 100%, tendremos un sobreconsumo. Esto gráficamente lo podremos ver por medio de diagramas de barras en el tiempo. En el caso de las tendencias de ahorro, vamos a tener lo que es el acumulado del desempeño energético, el mismo consumo, que es los ahorros y desahorros acumulados en el tiempo. Con esto, una gráfica de líneas, vamos a poder observar si mi proceso está con una tendencia al ahorro de energía o una tendencia al sobreconsumo. Y por último, la cuantificación de los gases de efecto invernadero. En este caso, vamos a cuantificar cuántas toneladas de CO2 equivalentes hemos emitido o hemos dejado de emitir. Claramente, si tenemos un ahorro de energía, hemos dejado de emitir X toneladas de CO2 equivalente. En el caso que sea un desahorro de energía, vamos a emitir más toneladas de CO2. Ahora bien, antes de presentar o mostrar una especie de metodología en cómo expresar estos indicadores, quiero dar primero una introducción al ámbito de la industria 3.0 y la industria 4.0 y una comparativa. Hoy en día se quiere tener una mayor optimización de los recursos y tiempos en un proceso. Al mismo tiempo, tener un control total del proceso productivo. Esto unifica aquí lo que es la Big Data. Entre más conocimiento, más poder vamos a adquirir en el proceso, dar mejores conclusiones. También, para el caso de la industria 4.0, la optimización de los recursos y la energía conlleva beneficios ambientales. En este ámbito de la industria 4.0 vamos a tener en cuenta lo que son las emisiones de CO2 y por último también la interacción total entre las cosas, es decir, la comunicación entre todos los equipos. Ya no vamos a tener un solo camino independiente por cada uno de los equipos que tenemos en nuestro proceso, sino ya una conexión entre todos ellos. Esto engloba lo que es la industria 4.0, que está lo que es la Big Data, la computación en la nube, el Internet de las cosas y todos estos sistemas ciberfísicos integrados. En la industria anterior simplemente tendríamos una optimización parcial de los recursos, un control parcial del proceso y menor interacción entre ellos. Siguiente. Ahora, con respecto a los sistemas HVAC y de refrigeración, vamos a hacer un breve paso a paso de cómo sería mi seguimiento y evaluación del desempeño energético en el ámbito de la industria 3.0 y la industria 4.0. Por el lado de la industria 3.0, vamos a tener un sistema SCADA, vamos a tener diferentes fuentes de información, bases de datos con archivos y también equipos conectados, dispositivos, que para mi seguimiento y evaluación del desempeño energético por medio de los indicadores, vamos a tener que acceder a la información del SCADA vía, por ejemplo, Excel, descargar la base de datos también vía Excel y conectarme físicamente a un dispositivo, descargar un archivo y a lo último unificar todo esto para poder hacer mi seguimiento de los indicadores por medio de un consolidado. En este caso tenemos una jerarquía donde tenemos en la base lo que son los productos y los sensores y cada uno tiene un camino independiente hacia la torre, hacia donde vamos a consolidar la información. Entonces aquí tenemos poca optimización en los tiempos de adquirir esta información y consolidarla. Ahora bien, pasando a la industria 4.0, en este caso vamos a tener una interconexión entre todos los dispositivos. Aquí hablamos de una fábrica inteligente, unos productos inteligentes. Podemos hacer toma de decisiones y concluir con nuevos productos que relacionan información de diferentes dispositivos. En este caso, pues una fábrica inteligente. En el caso de ejemplo, para el seguimiento, tendremos entonces las mismas fuentes de datos unificadas o centralizadas en lo que es una nube de datos, un lago de datos, que ya de manera automatizada va a ayudar a la captura de la información con los diferentes protocolos de comunicación que se necesiten, con las diferentes transformaciones de datos que se necesiten, y llevar esto
a lo que sería un dashboard donde podamos observar todos estos indicadores de desempeño energético. Siguiente, ahora pasando a lo que es un énfasis en los sistemas HVAC y enlazándolos con lo que son las industrias 4.0, vamos a poder obtener arquitecturas de comunicación y de procesamiento de datos con nuevas oportunidades de procesamiento para obtener nuevas conclusiones. Del lado izquierdo tenemos una sección de integración de fuentes de datos. Vamos a poder integrar todos los dispositivos de un sistema HVAC, chiller, ventilador, manejadora, bombas, torres de enfriamiento con los multiprotocolos. Todos vamos a enlazarlos en un nuevo sistema centralizado. Y luego de eso vamos a pasar a una nube donde vamos a poder implementar lo que es la analítica avanzada. ¿Qué tenemos esta analítica avanzada para los sistemas HVAC? Detección de anomalías por fugas, detección de anomalías por aumentos de temperatura de condensación. También podremos detectar anomalías por degradación del aceite. Al mismo tiempo, tendremos el procesamiento en tiempo real de nuevas variables que relacionen todos estos dispositivos. Tendremos, por ejemplo, en procesamiento en tiempo real, un cálculo del calor sensible y calor latente en el evaporador. También llevar en tiempo real lo que es la eficiencia y COP del sistema. También podremos construir por medio de modelos de predicción de consumo de energía o también modelos de simulación de mi sistema HVAC. Y por último, vamos a llevar todas estas conclusiones a diferentes tipos de visualización. En este caso tendremos, por ejemplo, reportes de desempeño energético. Podremos construir lo que son sistemas a escala web, donde podamos unificar toda la información de estos sistemas y escalarlo a nuevos sistemas, e incluir también alertas y notificaciones de estado de los equipos, en informes de prevención de fallas. Entonces, con la industria 4.0 aplicada en los sistemas HVAC, vamos a poder aplicar todos estos buenos beneficios y dar por sí una toma de decisiones más acertada en nuestros análisis. Siguiente. Bueno, después de toda esta información que nos comentaron mis colegas, también quiero informarle que acuerdos como París, Kioto, Montreal, son iniciativas de diferentes países para frenar el cambio climático y las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Por ejemplo, para el caso de Colombia, tenemos la UTO, tenemos la UTME, tenemos FENOGE, son entes que promueven estas iniciativas. Y en el caso de la gestión energética, por ley, podemos acceder a descuentos en impuestos. Por ejemplo, podemos acceder al 25% de descuento en la renta, podemos acceder a exclusión en el IVA, en el compra de equipos para gestión energética, y también podemos tener una deducción en impuestos de renta del 50% de estos activos que se destinen para proyectos de gestión energética. De la misma forma, también hay dinero para Ecuador. Sé que también en Chile tienen bastantes iniciativas, en Argentina. A nivel mundial, digamos que esta es una tendencia. Es más, los bonos de carbono también terminan siendo una forma de financiar este tipo de proyectos. Aquí hago la presentación de las leyes, una de las tantas leyes que pues existe para esto, las principales, iniciando con la ley 1715, digamos, donde se inició todo el tema de regulación y la integración de energías renovables. Luego esta fue modificada por la ley 2099, donde se incluyó fuentes no convencionales de energía, renovables, no renovables, y la gestión energética. También encontramos en la resolución CUMNE 196 cuáles son los requisitos para aplicar a este tipo de beneficios. Y para el caso de Colombia, que incluso sé que también en otros países también hay un programa de uso racional de la eficiencia, marca el camino que debemos seguir para llegar a estos beneficios y cómo llegar al 2030 a una reducción del consumo de fuentes petroleras y pasar a la transición energética, fuentes no convencionales o gestión energética. Siguiente, por favor. Bueno, nuestros compañeros nos mostraron cómo desde la operación y el mantenimiento con la analítica de datos podemos obtener ahorros. En ocasiones, estas acciones que se aplican por el desgaste natural o acelerado de los equipos no son suficientes para obtener ahorros. Por ejemplo, aquí estamos en un ejemplo de un chiller antiguo. Esta nube de datos en la línea azul, en los puntos azules, estos puntos azules lo que hacen es mostrar
cómo se está comportando un chiller en la actualidad. Vemos el histograma donde vemos la demanda de frío. Aproximadamente podríamos decirse que la media se encuentra, no sé, entre 90 y 94. Y para el caso del consumo de energía, la media se podría decir que se encuentra entre 140 y 147. Bueno, hay una moda, por así decirlo, que es la entre 147 y 154. Entonces, estos datos que están aquí nos permiten hacer la comparación contra una nueva tecnología. La línea amarilla que se encuentra en la primera gráfica es una línea tecnológica de un chiller nuevo. Nosotros hacemos la comparación y vemos que hay un delta entre el consumo del chiller antiguo, que podríamos decir que es la línea negra, y el del nuevo chiller. Este delta se traduce en ahorros. Ahora, ¿cómo cuantificamos este ahorro? Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos el ejemplo que anteriormente estaba hablando del chiller antiguo. El chiller antiguo toma energía, esto es un caso real. Este es un chiller que estaba consumiendo aproximadamente 71.340 kilovatios mes. Eso le costaba al cliente unos 24 o 25 millones de pesos, que en dólares son unos 6.200 dólares mensuales de consumo de energía. Y la producción de este equipo era más o menos de 92 toneladas promedio, donde el nominal es 100 toneladas. El equipo trabaja unas 535 horas al mes y su índice de consumo es de 1.5 kilovatios por tonelada de refrigeración. Si analizamos, vemos que el cliente registra unos costos de mantenimiento de 1.300.000 pesos al mes, que equivalen a unos 325 dólares al mes. Haciendo las cuentas del gasto de mantenimiento y el consumo de energía, vemos que el costo de la tonelada de refrigeración al cliente le salía en 534 pesos, que son 1.13 dólares. Ahora, si hacemos la comparación contra un nuevo chiller, que fue el ejercicio que se hizo, por favor, al siguiente. El nuevo chiller tiene una relación de consumo de 1 kilovatio por tonelada de refrigeración, 0.5 kilovatios menos que el chiller antiguo. Este consumiría unos 50.200 kilovatios hora mes, que se traduce en 17.5 millones de pesos, que son unos 4.393 dólares. Sigue entregando la misma capacidad promedio y sigue siendo nominalmente de 100 toneladas de refrigeración. ¿Qué preguntarán? Bueno, ¿por qué no? Que es un chiller de 90. Si se dieron cuenta, en el histograma hay algunos datos a la derecha, una cola a la derecha, que significa que en algún momento pues, se van a necesitar más de 92 toneladas. Entonces, por ende, no se podría elegir un equipo de menor capacidad. Siguiente, la diapositiva, listo. Ahora, estos costos de mantenimiento de este chiller, pues, tienen una reducción de 300.000 pesos, una estimación, teniendo en cuenta que sería un equipo nuevo, lo cual equivale a 250 dólares al mes. Y haciendo la sumatoria de todo esto, vemos que el costo de generación de agua helada sería de 377 pesos por tonelada de refrigeración, lo que equivale a 1.09 dólares por tonelada. Desde la analítica de datos nos dimos cuenta que hay una oportunidad tecnológica y la aterrizamos en unos valores. Siguiente diapositiva, por favor. Listo, aquí hacemos ya una comparación entre la implementación de la tecnología y el chiller antiguo. Como lo habíamos comentado, el índice de consumo del antiguo es de 1.5, el de nuevo es de 1, la diferencia es 0.5. El consumo del antiguo es de 856.000 kilovatios hora al año y del nuevo sería unos 600.000 kilovatios hora al año. La diferencia sería unos 253.000 kilovatios. El costo de la energía al año del antiguo serían unos 300 millones. El del nuevo serían unos 210 millones, la diferencia serían 88.7 millones de pesos. El costo de mantenimiento, pues al año el del antiguo serían unos 15.6 millones, en el del nuevo serían unos 12 millones, la diferencia sería 3.6, y el costo de agua helada del antiguo sería 534 pesos por tonelada, del nuevo el 377, una diferencia de 156 pesos. Cuando hacemos los cálculos, observamos que pues, podríamos tener un potencial de ahorro de unos 88.7 millones de pesos. Adicionalmente, pues también un componente ambiental que al tener una reducción de 253.000 kilovatios hora año, podríamos ver reflejado una reducción en toneladas de CO2 equivalente de 101 toneladas al año. Entonces, en este punto ya nos podríamos plantear, ¿es una buena decisión comprar un equipo nuevo? Podemos hacer la inversión, podemos buscar algún ente que haga una financiación de esta implementación. Más, alguien podría decir, bueno, listo, el potencial de ahorro es de 156 pesos por tonelada.
Alguien más podría decir, yo hago una inversión, te cobro, no sé, 100, 120 pesos por tonelada y te quedas con el ahorro generado y yo me encargo de montar, instalar y operar el equipo. Entonces, gracias a la analítica de algo podemos llegar a estos puntos. Y de aquí podemos incluso mezclarlo con los beneficios tributarios y hacer un ejercicio financiero y nos damos cuenta que en un plazo de 3, 5, 7, 10 años, dependiendo cómo lo podríamos analizar, podríamos tener ahorros interesantes. No solamente tendríamos ahorros técnicos directamente por la operación, sino que también tendríamos ahorros por beneficios tributarios, ahorros por temas ambientales. Y les cuento algo, esto en su momento fue sacado, esto de un ejercicio que se hizo hace más o menos unos 2 años, fue sacado con una tarifa de energía que en su momento estaba en 350 pesos por kilovatio hora. Ustedes conocerán que, sobre todo en la costa colombiana, hemos tenido unos incrementos de energía. Si hiciéramos ese mismo ejercicio a la actualidad, pues el aumento del ahorro sería exponencial. Entonces, dentro de estos análisis podríamos incluir cómo se vería el futuro de los ahorros, con los aumentos que se van generando, cómo se vería también impactado la producción, porque en algunos casos los clientes tienen pérdidas por disponibilidad del equipo, y entre muchos más beneficios que podríamos obtener. Entonces, de esta manera podemos plantear un proyecto que incluso podría elevarse a un distrito térmico, y si en alrededor de los sitios no solamente está el cliente, sino que hay otros clientes consumidores de toneladas de refrigeración, ya sabemos que tenemos un potencial de generar una tonelada de refrigeración en 377 pesos por tonelada. Podríamos incluso montar un modelo de venta de energía en servicio de tercerización y ofrecer este servicio a diferentes clientes. Entonces, bueno, ahora mismo pues, el tiempo es corto, digamos, para ver la magnitud que se puede lograr con esto, pero esperemos que de pronto en una próxima sesión podríamos ampliar sobre proyectos energéticos a partir de la analítica de datos. Siguiente, bueno, muchas gracias a todos. Melissa, te cedo la palabra. Sí, claro. Entonces, antes de empezar con la sesión de preguntas, permítame un momento. Quiero compartir un momentito. Quiero aprovechar para, no sé si están viendo ya mi pantalla, sí, ¿verdad? Quiero aprovechar para hacer el lanzamiento de esta actividad de formación, que es, de hecho, esta conferencia es como un abreboca a todas las temáticas que vamos a estar viendo en esta actividad. Es la primera versión del diplomado en gestión eficiente de la energía en sistemas de climatización y refrigeración. Es un diplomado que va a estar compuesto por 126 horas. Va a tener el desarrollo de 8 módulos académicos y un módulo final donde se va a hacer un proyecto relacionado con las temáticas vistas en la actividad. El nombre de los módulos realmente lo colocamos, ya las personas que deseen conocer el detalle de lo que se va a ver en cada módulo, pues debe solicitar la información directamente a CAIRE. Las fechas que vemos en pantalla son unas fechas tentativas propuestas para el inicio de la actividad, que sería sobre el 29 de junio, y pues está proyectado para realizarse de manera virtual los días miércoles, viernes y sábados. Está ofertado, como en todo, descuento exclusivo para estas actividades de larga duración, un 10%, que son las actividades que se encuentran sobre la parte baja, y pues para los participantes internacionales estas tarifas sí van a estar regidas por la TRM del día. Para todas las personas que quieran recibir información sobre esta actividad, me van a poder escribir a mí directamente, capitulonorte@acaire.org. Y pues ahora sí continuaría con el tema de las preguntas. Ya los panelistas me confirmarán si estoy autorizada a compartir sus datos de contacto, que varias personas me los han estado consultando por el chat, por lo menos el correo para que ellos puedan dirigir algunas de las inquietudes que tienen. Yo lo voy a estar escribiendo en los siguientes minutos, y ahora sí voy a dar lectura a algunas de las preguntas que tenemos en el chat. Nos dicen, ¿hay posibilidad de hacer uso de los datos, es decir, consumos históricos, costos operativos que se han recolectado en casos reales para hacer proyecciones técnico-económicas de los costos de energía para nuevos proyectos? Sí,
Es posible. Realmente la idea del objetivo de recopilar la información es poder tomar decisiones. La solución de la analítica de datos es tener un gran volumen de información que digamos que los métodos convencionales no te permiten hacer los análisis. La idea es que esta analítica de datos te permita hacer estos análisis y no solamente con un solo objetivo, podemos plantear varios objetivos. Por ejemplo, el menor consumo, el mayor consumo el menor consumo de energía con la mayor eficiencia posible, puede ser una opción, o podemos tener otra opción, alcanzar el set point de manera más rápido con la mayor eficiencia, o incluso podemos poner una opción como, por ejemplo, el menor gasto económico con la mayor eficiencia. Entonces, podemos tomar decisiones a partir de esta analítica de datos. Muchas gracias, Alex. Nos preguntan también, usando refrigerantes con bajo GWP, ¿se pueden tener beneficios tributarios, por ejemplo, con refrigerantes HFO? Si es así, ¿cuál es la norma o ley que lo regula? Bueno, esto va más por el lado del auto. Sé que cuando hay un reemplazo de sustancias agotadoras de la capa de ozono, por ejemplo, ahí tenemos unos beneficios por el lado del auto. Por el lado del calentamiento global, que sería pues, el GWP que estaba hablando, tendría que hacerse el análisis. Lo que normalmente buscan estas entidades es que sea un reemplazo casi que por hidrocarburos, si es posible. ¿Por qué? Porque los impactos van a ser mayores. Para que tengan en cuenta, para que digamos que pueda ser viabilizado un tipo de proyecto, en el caso de descarbonización, si genera unas 10.000 toneladas de CO2 menos al año, ese proyecto va, es seguro que va. Si regenera menos de eso, pues bueno, habría que entrar a evaluarlo. Entonces, lo ideal es que sea posible por gestión, que puede ser otra opción. De pronto este refrigerante tiene un GW tan atractivo, pero por gestión energética podría ser una reducción, entonces eso sería otra vía. Pero veo un poco difícil que solamente por el cambio, a menos que sea hidrocarburo completamente, pues se pueda acceder a estos beneficios. Muchas gracias, Alex. Acabo de compartir los correos de los conferencistas por el chat por si quieren alguna duda o conversación posterior con cada uno de ellos. El de Carlos Camargo pues no lo compartí porque no nos acompaña el día de hoy. Por el momento no tenemos más preguntas, igual voy a dejar 2 minuticos más abiertos. Disculpe, hay una pregunta que viene en el chat que me pareció muy interesante, de Daniel Salinas. Él pregunta, el QSUM de la temperatura de condensación, ¿cómo se explicaría? Esto, por el tiempo, pues no se explicó, pero aquí a grosso modo le hago una breve... Si quieres, Alex, puedo compartir pantalla nuevamente para explicarlo. Por favor, dale. Vale. Por favor, confírmame si pueden ver la pantalla para empezar la explicación, ¿sí? Vale, listo. Bueno, la analítica de datos nos permite encontrar cuál es el punto óptimo donde se debe mantener la temperatura de condensación para que se genere ahorro. En este caso, digamos que el valor es el corte con la línea Y. Digamos que este valor aquí es 107 grados Fahrenheit, en este punto. O sea, tenemos 107 grados Fahrenheit. Entonces vemos que a la izquierda de este valor se generan ahorros porque el desempeño está marcando negativo. ¿De dónde viene este desempeño? Este desempeño viene del establecimiento de una línea base que también se hace por analítica de datos, que es otra temática, pero para hacer esto necesitamos plantear una línea base. Y a la derecha de este valor vemos valores positivos del desempeño que significan sobreconsumo. Entonces, el consumo de la temperatura de condensación, ¿cómo se construye? Con las diferencias de cada uno de los puntos reales con este punto. Si, por ejemplo, tomamos un valor en el desempeño este de 5 positivo, que es 110 Fahrenheit, y le restamos el punto óptimo, que es 107, tenemos una diferencia de 10. Entonces, ese 10 es un valor positivo que vamos agregando al consumo. Luego tomamos otro punto, y si ese otro punto nos da 2, le agregamos el 2 al 3 que ya teníamos, entonces ya tenemos 5. Ah, no, en algún momento nuestro sistema marcó menos 5 en el desempeño porque la temperatura de condensación estaba en 103. Ah, bueno, entonces ahí es menos 2, entonces ahí se agrega un valor negativo. Lo que comentó el ingeniero Carlos es que cuando el QSUM tiene pendiente positiva, se generan ahorros, y cuando tienen pendiente negativa, cuando tienen pendientes positivas se generan desahorros, y cuando tienen pendiente negativa se generan ahorros. Y ahora, ¿cómo se obtienen estos ahorros? ¿Cómo tenemos esta pendiente negativa? Ahí es donde entran las actividades de mantenimiento de operación. En este caso, que digamos que son casos reales, fue
por una simple limpieza del condensador. Entonces, de esta manera podemos cuantificar cómo una limpieza del condensador afecta nuestra eficiencia y desempeño. Gracias, ingenieros. Nos llegaron unas últimas preguntas. Nos escriben, ¿podemos usar la analítica de datos para comparar los impactos en costos operativos por falta de mantenimiento? No sé si alguno de mis compañeros quieren contestar esto. Sí, claro, totalmente. De hecho, esta gráfica que estábamos presentando en esta parte de acá nos lo puede representar muy bien, dado que podemos tener datos históricos de un equipo. Si está en buenas condiciones de mantenimiento, no está en buenas condiciones de mantenimiento, lo vamos a saber porque vamos a encontrar tendencias en los datos que nos va a indicar a partir de tal fecha se hizo un mantenimiento y cuando se hizo el mantenimiento mejoró el desempeño energético. Entonces, regresándome nuevamente a este ejemplo de mantenimiento, que es el que estábamos hablando, aquí vemos una línea temporal que va desde el 1 de enero del 2021 hasta el 14 de febrero, el 14 de junio. Entonces, vemos que va aumentando el sobreconsumo de energía, es decir, va desmejorando el desempeño energético. Tenemos sobreconsumos de energía que tienden hacia el alza. Y en esta fecha se tomaron unas acciones. Esas acciones fueron de mantenimiento, efectivamente. Esta fecha estamos hablando alrededor del 26 de febrero. Entonces, a partir del 26 de febrero, después que se hicieron las acciones de mantenimiento, tuve tendencias a ahorrar energía. Esto es lo que me está diciendo la línea oscura. Cuando tomamos esas acciones de mantenimiento, lo que hacemos es que esas variables que son relevantes para el modelo toman unos rangos o se mueven dentro de un rango que es eficiente, un límite superior e inferior, que me permite ahorrar energía. ¿Cómo sé cuál es esa variable? Bueno, cuando uno realiza el mantenimiento, listo, tú hiciste el mantenimiento y mejoró, es lo que uno esperaría, pero realmente no sabes qué es lo que está pasando. Pero si tú analizas una tendencia de datos y correlacionas ese comportamiento energético junto a las variables, vas a encontrar mediante técnicas estadísticas, técnicas de análisis de datos, cuál es la variable más importante, por qué esa variable es importante, qué tanto está afectando esa variable en el modelo que tú acabas de construir. Entonces, de esta manera puedes cuantificar los beneficios por hacer un mantenimiento y poder tomar decisiones en qué momento sería el mejor momento para hacerlo. Vemos que aquí tiende a descender y aquí en esta fecha de acá vemos que vuelve a tener la tendencia hacia arriba. Como ya yo me di cuenta de qué es lo que está pasando, tomo las acciones en esta fecha y vuelve otra vez el desempeño a mejorarse ahorrando energía. Muchas gracias, Carlos. Nos preguntan mucho por el tema de software, desarrollos comerciales que ustedes sugieran para el seguimiento y análisis de esta información, o si es preferible el realizar desarrollos particulares. Sí, bueno, existen muchos servicios. Puedo dar el ejemplo, Carlos, puede llevar a la parte de la arquitectura. En este caso, existen más que todo servicios dedicados para cada uno de los objetivos. Aquí hago el ejemplo, esto es una arquitectura utilizada con Microsoft Azure. Entonces, por ejemplo, para el caso de visualización o hacer un tipo de escala, en la sección de visualización hay un servicio llamado Grafana. Este te va a ayudar a ti a construir todos los diagramas de flujo, a mostrar las gráficas de todo tipo, pie chart, lo que necesites. Para el tema visual, enfocado solamente en el tema visual. Temas de analítica de datos, machine learning, está la sección de abajo a la izquierda, que es de modelamientos. Azure Machine Learning se llama, o Databricks, donde vamos a hacer modelamiento o aprendizaje de estos algoritmos. Pueden ser escritos, pueden ser personalizados con respecto a los lenguajes que mencionaba Carlos, pueden ser en R, en Python o algún otro lenguaje. O también se pueden utilizar ya servicios que ya existan en la nube por el proveedor, que ya tengan como tal un proceso de aprendizaje establecido. También más arribita hay uno llamado Azure Digital Twins, que este es un servicio de predicciones. Aquí podemos hacer predicciones de las variables que influyen en el proceso. En este caso, una predicción muy importante, predicciones del consumo de energía.
Así como existen para este caso de Microsoft Azure, también existen para AWS o para Google Cloud. Muchas gracias, Sebastián. Voy a leer dos preguntas más antes de cerrar. Nos preguntan, ¿con la analítica de datos puedo predecir el momento exacto para realizar mantenimiento a mis equipos? Sí, es más, podemos mezclar la analítica de datos con mantenimiento centrado en eficiencia energética y encontrar el punto cuando me es más costoso operar de la manera que vengo operando que hacer la intervención en un equipo. Teniendo en cuenta que cuando hacemos una intervención en un equipo, eso también se puede traducir en una pérdida en la producción, una pérdida en el confort de algún sitio. Entonces sí podemos encontrarlo. Y precisamente la analítica de datos resuelve ese tipo de problemas. Gracias, Alex. Y con esta última pregunta cerraríamos. ¿Hay modelos de analítica de datos desarrollados para validar si el set point de los espacios es el adecuado según la distribución de temperatura en ellos y los factores externos que las afectan? Pues el modelo se puede desarrollar. Al final, eso va a ser un grupo de características que se requiera al usuario. Normalmente, cuando son procesos es muy fácil determinarlo porque un proceso necesita una temperatura específica para operar. Digamos que se vuelve un poco más complejo cuando es confort, porque dentro del confort está ya mucha subjetividad, sobre todo por las personas o las actividades que se van a desarrollar en el sitio. Podemos encontrar, por ejemplo, que en una misma oficina a una persona a 22 grados le parezca calor y a otra le parezca frío. Entonces, por medio de la analítica de datos, pues podríamos llegar a un punto intermedio donde esta subjetividad pueda ser cuantificable. Entonces, sí se podría hacer, sí se podría replicar, pero cada caso particular requiere su estudio. ¿Listo? Listo, ingenieros, con eso cerraríamos la sesión del día de hoy. Quiero agradecerles su especial apoyo en el desarrollo de esta actividad. Nos consultaban si los conferencistas planteados el día de hoy van a ser parte del cuerpo de docentes de la diplomatura. Es lo que tenemos contemplado. Sin embargo, siempre hacemos la anotación de que pues a CAIRE se reserva el derecho de cambio en las fechas y en los docentes de cada actividad. En pantalla los ingenieros están compartiendo nuevamente sus datos, que fueron los que yo compartí en el chat interno, por si alguna persona pues quiere contactarlos. Y les recuerdo que la grabación va a estar publicada en el canal de YouTube de ACAIRE en horas de la tarde. A todos les agradecemos su especial apoyo y acompañamiento en este tipo de espacios que son diseñados exclusivamente para ustedes, a la audiencia nacional, a la audiencia internacional y al grupo de expertos que nos acompañó el día de hoy, al ingeniero Sebastián, al ingeniero Carlos y al ingeniero Alex Barraza. Para todos un excelente día. Buen día a todos. Muchas gracias, buen día a todos. Gracias por el espacio, buen día.